Vale, entonces, anteriormente habíamos visto clasificación de objetos, ¿no? Que era todo el tema de... Mejor, whiteboard otra vez. Habíamos visto que yo podía tener mi objeto, que a lo mejor era un cubo, y yo le ponía una etiqueta, ¿no? Entonces, como las redes neuronales son numéricas, pues esa etiqueta podía ser, por ejemplo, 0, ¿no? Y yo podía tener otra figura, por ejemplo, un triángulo y ponerle 1, y tener otra, por ejemplo, un asterisco y ponerle 2, ¿no? Y luego para poder clasificar esto tenía que vectorizarlo de alguna manera, entonces creábamos un tipo de vectores llamados vectores one-hot encoded, donde cada dimensión era una clase y la clase correcta tenía un 1 y las demás 0, ¿no? Entonces esta, que es la primera posición, pues era el vector 1, 0, 0, la otra que era la segunda posición, pues era el vector 0, 1, 0, y la otra era el vector 0, 0, 1, ¿no? Y esa era la versión one hot encoded de mis etiquetas. Entonces, en lugar de tener aquí cubo y triángulo y asterisco, pues tenía 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Y con eso ya podía categorizar. Y para poder categorizar, me creaba yo un feature extractor, ¿no? Que era generalmente una secuencia de capas convolucionales, luego algún tipo de pooling y luego algún tipo de dropout, luego algún tipo de, digamos, aplanamiento, que puede ser una capa de flatten o podía ser un global average pooling, que me daba un solo vector. Ese vector ya después lo conectaba a una capa densa donde todos los elementos de ese vector estaban conectados a todos los elementos de la capa siguiente. Y luego ya al final tenía una sola capa de salida donde había el mismo número de neuronas que de clases, ¿no? Entonces esta capa tenía 3 neuronas. Entonces al final lo que yo obtenía era uno de estos vectores de 3 dimensiones, ¿no? Esto, claro, me dice qué tipo de cosa es, pero luego estas imágenes están dentro de un contexto, ¿no? Entonces, este triángulo muy probablemente esté dentro de una imagen y no necesariamente está centrado, a lo mejor está en la esquina inferior, un poquito hacia la derecha, ¿no? Y luego este asterisco a lo mejor está hasta arriba a la izquierda, ¿no? De la imagen. Entonces, las figuras que voy a clasificar están en alguna posición dentro del contexto y a lo mejor también me interesa saber la posición. Entonces, una manera de lograr eso es abordar el mismo problema, solo que en lugar de hacer aquí clasificación, hacer regresión para tratar de obtener las coordenadas, ¿no? Entonces, una manera de abordar este problema sería meter este objeto en una cajita y sacar las coordenadas de la cajita, que puede ser, por ejemplo, la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Y entonces decir, ok, este es el X mínimo, Y mínimo, y este es el X máximo, Y máximo. Y esto lo convierto en un vector. Entonces, a lo mejor, para evitar que dependa de la imagen o del tamaño de la imagen, yo puedo dividir la dimensión en X sobre el ancho y la dimensión de Y sobre el alto, para que no dependa de si la imagen es de 300 por 600 o de 1000 por 500 o de qué tamaño sea, sino que la X y la Y sean la posición relativa al tamaño, ¿no? Entonces, simplemente cuando yo quiero decodificar esa X o esa Y, la multiplico por la imagen nueva en la que estoy tratando de posicionarme y con eso reconstruyo el porcentaje de X, ¿no? Entonces, en lugar de abordarlo como, claro, esto está en 200 en X y en 800 en Y, lo abordo como, ok, están 200 sobre el ancho, que a lo mejor era 1000, entonces en realidad está en el 20% de la imagen, ¿no? Respecto a X. De tal manera que si yo de repente tengo una imagen de 2000, ese 20% sigue siendo válido porque la posición 200 de 1000 es la misma que la posición 400 de 2000, ¿no? Entonces, el normalizarlo respecto al tamaño de la imagen me permite tener vectores independientes del tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, yo con eso puedo formar un vector de X mínimo, Y mínimo, por X máximo, Y máximo. Y con un buen dataset,
abordar esta última capa como en lugar de una capa de 3 dimensiones de clasificación, abordarla como una capa de 4 dimensiones de regresión. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en lugar de outputear sigmoid, que sería la clasificación, o softmax, ¿no? Que son mis funciones sigmoides, que ya dijimos que la sigmoid es la que me arroja multiclase, me arroja el porcentaje por cada dimensión, y la softmax me arroja un porcentaje global de todas las dimensiones. Yo lo que voy a regresar es alguna variante de la suma de errores cuadrados, ¿no? Para abordarlo como un problema de regresión. De tal manera que lo que voy a optimizar, cambiando la función de costo, ¿no? Si yo estoy usando categorical cross entropy o binary cross entropy con una función de salida sigmoid o softmax, estoy trabajando con un problema de clasificación, mientras que si yo utilizo una función de costo como la suma de errores cuadrados, estoy trabajando con un problema de regresión. Entonces yo puedo utilizar exactamente la misma arquitectura, solo que cambiar las dimensiones del output, cambiar lo que estoy codificando como output y mi función de costo, y todo ese conocimiento se puede trasladar a buscar coordenadas de la imagen en vez de categorizar la imagen. Entonces, una manera primitiva de abordar el problema de localizar el objeto es tener dos redes por separado, ¿no? Que es tener una red que clasifique y una red que regresione, ¿no? Y que encuentre lugar. Entonces, está el problema de clasificación de objetos, el problema de localización de objetos. Y cuando combina los dos problemas en una sola red, esto pasa a llamarse detección de objetos, que es cuando tengo tanto clasificación como localización, ¿no? ¿Hasta este punto todo cool? Sí, ¿Sí? sí. Órale. Entonces, cuando yo abordo tanto el problema de la regresión como el problema de la clasificación para un objeto, tengo el problema en dos partes. El problema de detección de objetos, que es cuando yo tengo una imagen, por ejemplo, una carita feliz, y yo quiero saber si está feliz o triste y dónde está, pero solo me interesa tener una caja, ¿no? Y solo me interesa tener la coordenada superior izquierda y la coordenada superior derecha, o a lo mejor puedo escoger el centro, ¿no? Pero solo me interesa una coordenada. A lo mejor yo hago centro y ancho y alto, ¿no? Eso también es válido. No importa cuál sea la combinación de coordenadas, el punto es que lo que estoy calculando es un cuadrado, ¿no? Ahora, si yo quisiera hacer una aplicación para una marca de cosméticos donde quiero trazar una simulación en realidad aumentada de un labial, pues no me sirve tener una caja, porque yo quiero tener el polígono de la boquita, ¿no? Entonces ahí ya trabajo con un polígono, con una nube de puntos. Entonces a lo mejor lo que quiero predecir son los puntos en los cuales se distribuye la boquita, ¿no? Y eso ya me hace un problema más complicado, ¿no? O a lo mejor quiero saber el área exacta de los ojos, ¿no? Entonces, cuando estoy trabajando con polígonos y no con rectángulos, aunque también son un tipo de polígono, pero digo, cuando estoy trabajando con nubes de puntos o con polígonos no rectangulares, este problema se pasa a conocer como segmentación, ¿no? Entonces, en este punto estoy detección, que es cuando hago clasificación y regresión de un rectángulo, y segmentación, que es cuando hago clasificación y regresión de una nube de puntos o de un polígono no rectangular, ¿no? ¿Hasta este punto todo cool? Sí. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres detectar la cara para otra aplicación, como tu ejemplo ahorita, ¿no? Que es la realidad aumentada, necesitas los puntos porque de otra manera pues, no te sirve, ¿no? Y esto, obviamente, es mucho más complicado el etiquetado de segmentación que el etiquetado de detección, ¿no? Estamos hablando de que estos problemas son supervisados. Entonces, para clasificar, yo necesito poner un vato, un ejército de vatos, a ponerme si hay perrito o hay gatito, ¿no? Y en detección se pone todavía más heavy porque entonces tengo que ponerlos ahora a hacer rectangulitos de dónde está el perro y dónde está el gato, ¿no? Y en segmentación tengo que ponerlos a hacer puntitos alrededor de todo el gato y alrededor de todo el perro para hacer la forma exacta de dónde están. Entonces el costo de segmentación, o sea, el costo de la segmentación es mucho más alto porque es mucho más lento el etiquetado, ¿no? Entonces, y a lo mejor necesito más gente para lograr la misma velocidad y a lo mejor la gente es, o sea, la probabilidad de error es más alta, ¿no? Porque necesito más precisión que poner un rectangulito, ¿no? Y a lo mejor tengo que implementar más controles de calidad. Entonces, en general es más caro un problema de segmentación que un problema de detección.
Entonces, en la práctica yo tengo que ver si realmente es súper, súper necesaria la segmentación o si con detección estoy feliz, ¿no? Entonces, digamos que esos son los 4 problemas principales de visión, que son clasificación de objetos, localización de objetos, cuando las combino y es rectangular, detección de objetos, y cuando es una nube de puntos o un polígono no rectangular, segmentación de objetos. Entonces, obviamente el más barato es clasificación, el siguiente más caro es localización, el siguiente más caro es detección y el siguiente más caro es segmentación, ¿no? Entonces yo tengo que ver qué tan deep tengo que llegar para evitar costos innecesarios en la práctica, ¿no? Y tratar de irme con lo más sencillo. Muchas veces, si no tengo muchos objetos, por ejemplo, si solo quiero localizar un objeto y no 7 de 8 clases distintas, a lo mejor una red de clasificación y una red de localización de un solo objeto es más barato que hacer detección, ¿no? Entonces también tengo que ver eso, cuántos objetos quiero detectar y cuántas clases diferentes de objetos quiero detectar, ¿no? Entonces, eso es como los 4 problemas centrales de visión. No sé si hasta aquí dudas. Está bien. ¿No? Estoy bien. Está bueno. Lo que está bien padre hoy en día es que ya es súper fácil y súper barato abordar los 4 problemas principales de visión, porque visión es el problema que tenemos más dominado, ¿no? Y la otra cosa es que TensorFlow cada vez se va quedando más atrás, ¿no? Facebook le está metiendo muchísima lana y su framework se llama PyTorch. Ha estado evolucionando muy rápido, sobre todo porque TensorFlow es un juggernaut, ¿no? O sea, como que mucha gente le ha contribuido partes y se ha vuelto un monstruo que hace millones de cosas sin ningún arquitecto central, digamos, que ordene los módulos. Entonces crece como por partes y hacia todos lados, desenfocado. Y PyTorch como que lo cuidaron mucho desde el principio. Entonces, pues está muy bonito, muy sencillo, se basa completamente en NumPy. Entonces como una evolución de NumPy, pero con una cosa que se llama autograph, que es diferenciación automática, ¿no? Entonces, es como si yo a NumPy le agregara la capacidad de hacer derivadas automáticamente y básicamente así obtienes PyTorch, ¿no? A diferencia de TensorFlow que tiene gráficas de cómputo y es como mucho más complejo. Entonces, digamos que al principio estábamos viendo TensorFlow porque era más fácil hacerlo con Keras, pero a partir de ahora vamos a empezar a verlo en PyTorch para poder abordar problemas más complicados como son los transformers y como son las redes siamesas, la transferencia de estilo y otros problemas que sería muy complicado hacer en TensorFlow, ¿no? ¿Qué onda, Vini? Okay. Bienvenido al fondue. ¿Cómo está usted? Bien, regresando del Senado. Ah, caray, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Pinta bien o no? Te mandé la agenda, ¿no? De Morena. Sí, Ahorita, si quieres, la puedes repartir, ya es pública. órale. Va. Voy a echar también una leída porque voy atrasado de leídas. Bueno, estábamos viendo o íbamos a empezar a ver detección de objetos con Python. Entonces, pues lo primero que hay que hacer obviamente es crear un nuevo archivo. Le voy a poner aquí, ¿ya hemos hecho Object Detection? No, creo que no. Voy a poner Object Detection. Y vamos a instalar PyTorch, ¿no? Entonces, en este caso, si se meten a pytorch.org, se escribe Pytorch, PyTorch. Ahí viene el cómo instalarlo, porque es diferente para cada plataforma. ¿Qué no me quitan? Hola. Justo entraron con 1 minuto de diferencia, Gogoito. Ay, qué bueno, así no me veo tan mal. Bueno, bienvenida. Ya, entonces en este caso yo ya lo tengo instalado, pero lo voy a hacer como que lo vuelvo a instalar para que vean. Entonces, tiene la opción de instalarse también con capacidad de GPU. Las Mac tienen el gran problema de que dejaron de tener GPUs desde que no sé por qué Apple se peleó con Nvidia o qué pasó ahí, hasta 2015 por ahí.
las Macs traían un chip de NVIDIA y entonces era bien padre porque podías usar una plataforma de NVIDIA que se llama CUDA para poder correr redes neuronales en una laptop. Pero luego ya Apple empezó a usar otro tipo de chips de video. Y pues es muy sad porque sí, pues toda la comunidad de diseño gráfico está muy contenta, pero toda la comunidad de AI fue como de chale, ¿no? Entonces ahora tenemos que usar Amazon Web Services para usar GPUs. Pero PyTorch también tiene una versión GPU para acelerar el cómputo, ¿no? Ya dijimos que los GPUs son muy buenos para multiplicar vectores y matrices. Entonces, obviamente, entrenar redes neuronales, que está basada en multiplicación de matrices, pues es mucho más rápido en un GPU. Entonces, también hay una versión GPU para CUDA. Se ha estado trabajando todos los frameworks en hacer versiones de OpenCL para poder utilizar los chips de AMD y todos estos competidores. Pero pues, al día de hoy no he encontrado ninguna librería que tenga así como un soporte outstanding de OpenCL como para que valga la pena entrenar con el GPU de la Mac. Entonces, la verdad, lo más fácil hoy en día es montar un GPU en Amazon Web Services y trabajar en PyTorch con CUDA en Amazon Web Services, ¿no? Entonces, pues si hacen pip install Torch y pip install Torch Vision, baja PyTorch. En este caso, pues yo ya tenía los paquetes. Luego, lo obstáculo es que PyTorch tiene una gran comunidad desarrollando millones de cosas para PyTorch. Y una de las cosas que ha aportado la comunidad es un framework de detección de objetos que se llama Detecto. Entonces, si yo hago pip3 install Detecto, puedo instalar este framework que está basado en PyTorch y en OpenCV, que es otra librería de Computer Vision, que me permite hacer detección de objetos súper barata e incluso hacer transfer learning muy barato. Entonces, hay un dataset muy popular en la comunidad de Machine Learning que se llama Coco. No sé si algún momento la platicamos. ¿No hemos hablado de Coco? No, ¿no? No. Les voy a compartir pantalla de Safari. Entonces, si ustedes buscan Coco Dataset en Google, les va a salir... Sí, ahí. ¿no? cocodataset.org. Es un dataset que hizo Microsoft y Facebook que se llama Common Objects in Context, ¿no? Que es un dataset que trae, creo que son entre 80 y 91 categorías por ahí, dependiendo del año en el que lo bajen. Que trae, por ejemplo, detección, que trae estimación de pose, ¿no? O sea, si estás con los brazos arriba, con los brazos de ladito, haciendo el YMCA, sentado, parado, apuntando un arma, y te ayuda a diversos problemas. Y hacen competencias de estos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de los key points, ¿no? Aquí hay varios grupos de investigación que compiten para ver quién tiene más precisión detectando puntitos, ¿no? O grupos de investigación de quién tiene mejor algoritmo de detección, ¿no? Entonces, pues ahí se van peleando cada año, pero es como un dataset súper estándar. Creo que hay una manera de evaluarlo. Explore. Entonces puedo ver, por ejemplo, gatos, ¿no? A ver si carga, pero no carga, ¿no? Entonces trae fotos de gatos y, por ejemplo, trae la segmentación, ¿no? Aquí trae una laptop y un gato segmentados. Aquí, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Trae personas y botellas y el gato y trae los polígonos segmentados. Entonces me permite entrenar mi modelo sobre un dataset muy rico, aprender un gran feature extractor, un gran regresor, y luego ya nada más transferir mi problema a un dataset más pequeño donde yo me tome la molestia de hacer los poligonitos, ¿no? Y bueno, obviamente también trae cajas de detección que son más sencillas, ¿no? Entonces casi todos los modelos vienen entrenados sobre Coco y luego ya tú haces transfer learning para un problema más sencillo con un dataset más pequeño. Entonces, Detecto no es muy diferente en ese sentido y ya viene preentrenado sobre Coco. Entonces, si yo hago from detecto.core import model,
esto ya me precarga una red neuronal que se llama Faster RCNN, que sirve para detección de objetos. Ahorita les enseño cómo funciona y luego les explico cómo funciona, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, instanciar mi modelo, hago model igual a model, paréntesis, paréntesis, sin más. Y yo puedo escoger, por ejemplo, un video de YouTube que traiga gatos, ¿no? Entonces, porque ya vi que Coco incluye la categoría gato. Entonces, si yo me vuelvo a meter a Safari, ahí, ¿dónde tengo Safari? En Safari donde está con los gatos, yo me puedo meter a YouTube y buscar cat videos, que seguramente es la categoría que más videos tiene en YouTube. Y entonces, The Funniest and Most Humorous Cat Videos Ever, por ejemplo, seguramente trae millones de datos. Puedo usar cualquier YouTube Downloader. No estoy promoviendo la piratería, disclaimer. Que para bajar este video a mi compu, obviamente con su respectiva dosis de spam. Entonces lo descargo en MP4, entonces ya lo tengo en mi computadora. Puedo agarrar ese video y meterlo a mi proyecto. Y poner el URL, ¿no? Entonces, por ejemplo, URL de video igual a... y copiar este de aquí. Ahí no. Copy path. File name, ahí está, ¿no? ¿Qué es el nombre del video? Creo que termina en MP4. Sí, punto .mp4. Y Detecto también ya trae librerías para visualizarlo, ¿no? O sea, como todo el objetivo de Detecto es que sea súper fácil hacer cualquier tarea de detección de objetos, también trae algunas utilidades para cargar los videos y verlos y todo. Entonces pueden hacer detecto.visualize, que es una librería que trae millones de herramientas para ver en imágenes y todo. Puedo bajar Detect Video. Entonces yo ya nomás llamo Detect Video, le paso el modelo, que es este modelo que instancié crudo, que es una ResNet, una Fast RSNN, que ahorita explicamos qué significa. Le paso el URL de mi video y le paso, y ya, básicamente eso. Y lo corro, ¿no? Lo voy a correr acá abajo mejor. Se queda como pensando. Pero ahí tienes una clase general, ¿no? No lo has dicho que tú quieres específicamente el gato, ¿no? Ah, es que es Coco, entonces ya trae 90 clases, justo por eso mencionaba eso. Y le tengo que poner el nombre del archivo al que quiero que salga. Entonces le voy a poner resultado.mp4, ¿no? Entonces, aquí si se dieron cuenta, lo único que hizo fue irse a PyTorch, que dijimos que era el framework que estamos usando por debajo, y bajar este modelo preentrenado en Coco, que se llama FasterRSNN RSNet 50FP en Coco. Ahorita explico qué significa eso, ¿no? Pero es básicamente una red neuronal de detección preentrenada en Coco. Entonces, lo único que va a poder detectar son las clases de Coco, y ya vimos que en Coco dataset.org puedo ver las 91 clases que contienen, ¿no? Entonces aquí lo voy a volver a tratar de correr. A lo mejor voy a hacer un poquito más corto el video para que no esté tan violento la clasificada, porque sí son como 10 minutos. Entonces, ustedes no están viendo, pero lo estoy abriendo en QuickTime y cortándolo nada más a 1 minuto. Para que no esté tan cañón. ¿Pero tú qué quieres que te devuelva?
La detección de los gatitos. Mira, justo ahorita lo voy a enseñar. Voy a meter este video que es exactamente el mismo, solo que lo recorté a que sea solo de 1 minuto. Entonces le voy a poner, le cambié el nombre a video-gatos.mp4. Y me va a arrojar este video llamado resultado.mp4, que es el mismo video que yo le metí, nada más que con la detección de las cajitas de todos los gatitos, ¿no? Ay. Consider using one. Bueno, como era de esperar, sí, aquí tenía que hacer algo raro. Al día de hoy no aprendí la lección de no hacer demos en vivo. A ver, entonces me está marcando aquí un error de que está mal la función en... Vamos a tratar de hacerlo en Anaconda. Un Python que es 3.8. Creo que no hay soporte todavía. Y aquí tú puedes hacer la partición del polígono tan fina como tú quieras. Y entre más fina sea, más memoria o más trabajo polinomial le estás dando al CPU. Les decía antes de que llegaras que hay el problema de segmentación y el problema de de detección. Que detección es cuando estás tratando de hacer solamente un rectángulo y segmentación es cuando sí quieres hacer como los puntitos, todo el polígono, así como estaban los gatos recortados. Ok. Estoy haciendo un... Ok. Package is not found. Hay mucho problema de soporte de Python 3.8, que es el más nuevo. Muchas librerías como OpenCV, que es la que estábamos tratando de usar ahorita, siguen teniendo solo soporte para el 3.6. Entonces, incluso con el 3.7, que como que dieron un salto muy rápido del 3.7 al 3.8. Entonces, todavía no se acababan de migrar todos al 3.7 cuando ya sacaron el 3.8. Entonces, si había pedos en el 3.7, ahorita con el 3.8 ya como que todo valía madre. Entonces, muchas veces para poder usar librerías como OpenCV tienes que bajarte al 3.6 con herramientas como Conda, que no sé si ya la habíamos visto. ¿Hablamos de Anaconda en algún momento? No. ¿No? me acuerdo. Hay una librería que se llama Anaconda. Se meten a anaconda.com. Es un producto que ya trae como todos las librerías de Data Science, Machine Learning, etc. Y la promesa que tiene es que te logra instalar lo que sea que tengas que instalar para que funcione. Entonces, hay la versión gratuita y hay versiones como con un montón de soporte y así. Entonces lo pueden bajar o lo pueden instalar con Brew, que no sé si ya hablamos de Brew también. No. ¿No? ¿Con qué? Homebrew. Entonces, hay esta cosa que se llama Homebrew, que es un Oye. manejador de paquetes tanto para Mac como para Linux. En Windows creo que también hay, pero tienes que hacer como otros desmadres. Perdón que te interrumpa, pero si tienes Linux, no necesitas instalar eso. Todas las distribuciones ya tienen su propio manejador. Sí, puedes usar Joom o apt en Linux. Pues, Homebrew lo padre que tiene es que luego trae unas fórmulas en Ruby para librerías muy complicadas que con el manejador de paquetes que ya trae, o sea, con Joom o con apt, tendrías que hacer como
10 o 15 instalaciones y la formulita nada más le pones install lo que sea que sea tu paquete súper complicado y te resuelve todas las dependencias y todo. Como Eh, Pacman. entonces luego te tira paros también en Linux. Pero más que nada para Mac es muy útil para instalar las librerías. Y Anaconda también, o sea, Anaconda lo que resuelve es que a veces te toca trabajar en Windows y a veces en Linux y a veces en Mac. Entonces Anaconda como que lo que promete es que tú nada más le pones qué paquete quieres instalar y él resuelve todo el ambiente. Entonces se supone que lo que está haciendo aquí es resolver el ambiente que se necesita para instalar Python 3.6.5. Pero pues como podrán verlo está costando un trabajo. Déjame ver si hay algo más sobre este programa. Si es un problema con OpenCV. Entonces, yo creo que bajamos directo de GitHub. Y básicamente estoy bajando el código de detecto de GitHub, ¿no? Para poder corregir el errorcito ese que sale. Entonces, ojalá que esta versión ya esté corregida, pero... Pues que me lo está bajando.
A ver si ya nos deja. Dice que function takes exactly 4 arguments. Ya, está mal la librería. A ver, pues nos pasamos a el otro problema que les quería enseñar, que es los transformers, que es como lo más reciente que hay en lenguaje. Entonces hay esta librería que se llama Transformers, tal cual, de una compañía que se llama Hugging Face. Y lo que han hecho es dar un como pipeline muy completo de diferentes modelos. Entonces tienen esta biblioteca de pipelines que traen básicamente todos los problemas habidos y por haber en cuanto al lenguaje, ¿no? Entonces, problemas famosos pues son sentiment analysis, que es determinar si algo en un texto es positivo, neutro o negativo. Name entity recognition, que es extraer, por ejemplo, nombres de libros, artistas, películas, personas, compañías, lugares, etc. Question answering, que es básicamente lo que hace un chatbot, ¿no? Que es tú le preguntas, ¿cuándo fue declarada la independencia de Perú? Y si viene en el texto que le das como base, pues te contesta, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, resúmenes, ¿no? Que es darle una Wikipedia completa y que te arroje un solo párrafito que complete todo. Traducción, que puede ser, o sea, no es traducción nada más de idiomas, ¿no? Sino que puedes traducir, por ejemplo, el estilo de un autor al estilo de otro autor, o de estos lenguajes inventados como las personas que hablan con F, ¿no? Que te dicen como fa, fa, la, fa, ta, fa, no sé qué. Y generación de texto, que es pues, ya como una cosa más creativa. Le puedes dar un primer verso y que te genere un poema o una canción o lo que sea, ¿no? Entonces, está bien padre porque no necesitas hacer mucho para que funcione y tiene una mega biblioteca
de modelos ya entrenados. Entonces, los modelos más famosos, pues es BERT, que es un modelo que hizo Google, que fue de los primeros transformers que hubo. Y más recientemente en la prensa, los GPTs, ¿no? Que son los de OpenAI. Entonces aquí trae un GPT para diálogos. Y de ahí en fuera, pues son diferentes tipos de transformers y arquitecturas de transformers que son derivados o de GPT, que es la de, aquí está GPT-2. Ya hay, creo, cargados GPT-3, pero no estoy seguro. El GPT es solo en inglés, ¿verdad, tocayo? Es que la comunidad sube muchas cosas, entonces de repente, por ejemplo, puedes encontrar un BERT en español, ¿no? O sea, si es como BERT Spanish, Hugging Face, Transformers. Por ejemplo, está Beto, ¿no? Que es la versión en español de BERT. Entonces, te bajas los pesos de Beto y también lo puedes, la Universidad de Chile, también los puedes meter a Transformers, pero en español, ¿no? O sea, hay mucha gente que publica sus versiones de Transformers, porque como el pipeline es, o sea, con que implementes los protocolos de los pipelines de Hugging Face, tú puedes hacer tus modelos y subirlos, ¿no? Entonces la comunidad tiene como muchos que no son como oficiales de Hugging Face, pero que siguen los protocolos. Entonces luego te encuentras cosas bien interesantes. Cosas en Klingon o en Esperanto o más madres así, ¿no? Entonces, ¿Nos recuerdas qué es un transformer, tocayo? uh-huh. Entonces habíamos hablado que teníamos whiteboard, clear all drawings, ¿no? Teníamos estas arquitecturas sencillas que era como, voy a predecir el precio de casas, entonces tengo mis features de la casa, que puede ser número de cuartos, número de baños, metros cuadrados construidos, ¿no? Y luego entonces esto entraba como vector, luego puede tener una o múltiples capas completamente conectadas, donde yo tenía el vector de entrada conectado a todos los pesos de todas las neuronas de la siguiente capa y luego esas a todos los de la siguiente capa y al final una capa de salida que tenía el número de neuronas de las variables que quería predecir, que por ejemplo si es solo una Y, pues a lo mejor era un vector de una sola dimensión que tenía el precio. Y esa es como la red neuronal más sencilla, ¿no? Y luego habíamos hablado de la versión convolucional, en la cual en lugar de tener todas conectadas a todas, tenía filtros. Entonces habíamos introducido el concepto de feature extractor, que tenía capas convolucionales, luego capas de pooling que comprimían información y capas de dropout que eliminaban una parte de la información. Y no hemos hablado todavía, pero hay unas que son completamente convolucionales, entonces nunca tengo capas densas, sino que más bien hago una capa convolucional más chiquita y una más chiquita, hasta que la última capa también es convolucional, solo que es del tamaño de las dimensiones de salida. Entonces a lo mejor si tengo 8 categorías, pues la última es una convolución de 8, y entonces toda la red es completamente convolucional, ¿no? Y luego tengo las redes recurrentes, que son redes que comparten, que multiplican por sus propios pesos. Entonces, aquí, por ejemplo, si en la densa, si está trabajando con lenguaje, a lo mejor me importa también la palabra anterior y la palabra siguiente, ¿no? Entonces, a lo mejor no solo lo multiplico por los pesos de esta capa, sino a lo mejor lo multiplico por los pesos del ejemplo anterior, ¿no? Entonces, tomo los pesos de este ejemplo y los pesos del anterior, de la misma capa, y estas son las recurrentes, ¿no? Que son las RNNs, las GRUs, las LSTMs, bla, bla, bla. Entonces, el lenguaje se trabaja mucho con RNNs cuando te importa el orden de las palabras, y se trabaja mucho con CNNs cuando nada más te importa si está o no está la palabra, ¿no? Como en sentiment analysis.
Y luego los transformers son un tipo de arquitectura que se llama autoencoder. Y los autoencoders tienen la característica, ya habíamos visto un tipo de autoencoder que era Word2Vec, que tiene la característica de hacer una capa intermedia que tiene lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que yo quiero es crear vectores de caras para poder calcular la similitud entre varias caras. Entonces, a lo mejor yo meto una imagen de 1000 por 1000 de una cara, ¿no? Pero lo que yo quiero es como la huella digital de esa cara, que a lo mejor es un solo vector de 128 dimensiones. Entonces, a lo mejor aquí me hago un feature extractor bien mamalón, donde pongo yo convoluciones cada vez más chiquitas, obviamente acompañadas de pooling, hasta llegar a estas 128, pero luego hago lo mismo en reversa. Entonces, esta parte es la parte del encoder, ¿no? Y la otra parte es la parte del decoder, ¿no? Donde lo que yo hago es reconstruir el ejemplo original, ¿no? Entonces, voy a comparar qué tan parecido es mi reconstrucción basada en ese vector y lo que aprendí en estas capas de decoding, ¿no? Del decoder. Entonces, y al final mi resultado va a ser pues este vector de 128 dimensiones. Entonces, tengo mi carita, ¿no? Y a lo mejor la de salida está un poco tuerta, ¿no? Y la boca está un poco chueca. Entonces, mi función de costo lo que va a medir es qué tanto se parece la versión original con la versión reconstruida. Y al ir comparando, eventualmente va a ir mejorando y voy a crear una carita mucho más parecida a la original. Y eso me va a dar este vector súper rico que puedo usar después en una convolución o lo que sea. Buenísimo. Y luego hay un concepto que se llama atención, que es, si yo tengo, por ejemplo, el perro comió croquetas y las vomitó, ese las lo quiero ligar con algo, ¿no? Que es ¿Por qué las croquetas. vomitó? ¿Eh? ¿Por qué las vomitó? No sabemos, porque el ejemplo nada más dice que vomitó las croquetas, pero no nos dice por qué. Es como típica pregunta de primaria de un tren iba a 200 kilómetros por hora, ¿de qué color es el sol? ¿No? O sea, entonces lo mismo aquí. El perro comió croquetas y las vomitó. Lo que queremos es que el modelo pueda ligar ese las con croquetas, ¿no? Y para lograr eso se incorporó algo llamado atención, ¿no? Que es ver, o sea, como cuál es la parte importante de esa palabra respecto a las demás. Y luego otra cosa todavía más avanzada que es autoatención, que es justo lo que logra ver esta palabra con qué se relaciona dentro de toda la oración, ¿no? Entonces, lo que hace el transformer es que es un tipo de encoder, de autoencoder con atención. Entonces, este ejemplo es con imágenes, pero luego tienes cosas como traducción, secuencia de cosas en francés con cosas en español. Entonces, lo que va a entrar al encoder es algo en francés y lo que sale del decoder es algo en español y lo que yo comparo es si realmente se parece la traducción con mi base supervisada, ¿no? Entonces, ya no me importa la capa intermedia, sino me importa la secuencia de salida, que a lo mejor es de una longitud diferente a la de la entrada, ¿no? Entonces, los autoencoders tipo como los transformers, la característica que tienen también es que comparan distribuciones de probabilidad. Entonces, comparan la distribución probabilidad del ejemplo original con la de la secuencia que estoy generando, a ver qué tanto se parecen, utilizando una fórmula llamada la divergencia de Kullback. Y con eso yo puedo saber qué tan bueno es mi autoencoder, ¿no? Entonces, los transformers son esta arquitectura que se llama autoencoder y con una característica muy especial que se llama autoatención, que es justo para poder desambiguar estas relaciones de palabras con otras palabras dentro de del mismo ejemplo, ¿no? Entonces, el único problema que tienen, ¿qué onda? Por ejemplo, a ver, o sea, vamos a repetir la oración. A ver, si tú le pones, por ejemplo, las perras vomitaron las croquetas y lo metes dentro de tu... Tienes dos veces las, ¿ok? Ajá.
y lo tienes como tú sabes que gramaticalmente es un artículo y que siempre va atrás de sustantivos, ¿no? O sea, Pero no puedes poner las vomitan. Bueno, sí puedes, porque es implícito. O sea, lo que voy, lo que tú quieres en tu entrada de tu lado izquierdo, tú ahí metiste, tienes una carita feliz. Tú ahí ajá. metiste una oración que tiene 2 veces el mismo artículo. Las perras vomitaron las croquetas. ¿Ok? Pero por ejemplo, el transformer lo que va a trabajar es, por ejemplo, lo que hablábamos de question answering, ¿no? Entonces, a lo mejor, Ajá. a lo mejor lo que entra es qué vomitaron, ¿no? ¿Qué vomitaron? Ok. Eso es lo que entra a tu transformer. De hecho, lo mejor es hacer un ejemplo. Entonces, les voy a compartir otra vez PyCharm. Entonces, por ejemplo, aquí me puedo hacer otro que sea responder preguntas, ¿no? Entonces, ya tengo PyTorch instalado. Aquí instalo Transformers. Y Transformers ya traen algo que se llaman pipelines. Entonces, le hago from Transformers, import pipelines, ¿no? From transformers.pipeline import pipeline, ¿no? Entonces aquí a lo mejor lo que yo quiero es responder preguntas. Entonces la voy a hacer en inglés porque si no voy a tener que buscar un modelo en español. Pero question answering igual a pipeline y le pongo la tarea que quiero resolver, que es justamente question answering. Entonces, lo que me va a pedir es un contexto y una pregunta. Entonces, el contexto puede ser, por ejemplo, my name is Ricardo. I'm 20. I am 27 years Ojalá, güey. old. I live in Spain, ¿no? Y me Otro va a Ricardo. pedir, y me va a pedir una pregunta, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser, what is your name, ¿no? Entonces yo con esto puedo predecir un resultado. Entonces decir result igual a question answering, question igual a question, context igual a context, print result y entonces lo corro, ¿no? Entonces hago Python 3, responde preguntas. Y entonces yo ya vi que este es mi contexto, esta es mi pregunta. A ver si me la toma sin signo de interrogación. Se me olvidó escribir el signo de interrogación. Si alcanzan a ver mi... Oh, que la chingada. Yes. Estamos viendo tu PyCharm ahorita. Sí, Ujú. no sé por qué hoy mi conta, que esto es algo que hago diario, y hoy no quiere. A ver, me voy a crear un virtual environment. Espérame un tantito. A ver si le podemos instalar. Conda create. A ver, conda create. Your name. Transformers. Python. Y Python igual a 3.6.5. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es crear como un
ambiente que tiene Python 3.6 para que no esté jodiéndome el tema de esto. Entonces, conda activate. ¿Qué pedo con esto? Ajá. Ok. Entonces, ya debería dejarme. Es responder preguntas. Me está pidiendo el 3.8, ¿no? Entonces, no, pues wow. Bienvenidos al infierno de las dependencias, que es tratar de encontrar en qué Python funciona. Ahí está. Entonces, por lo menos en este Python, el problema es que no tengo instalado transformers, no es tan grave. Entonces, lo que hice aquí fue usar Conda para instalar Python 3.6.9, que es una versión donde recuerdo que era estable transformers. Entonces, vamos a ver. Me dice que instale PyTorch, ok, entonces pip3 install Torch, Torch Vision. Para futura referencia pueden instalar Conda e instalar Python 3.6.9 y parece ser que jala mejor que Python 3.8, que ya vieron todos los pedos que hemos tenido desde la vez pasada
de las dimensiones del... ahí está, miren. Entonces, si ven aquí que contestó o no ven. Sí. Entonces, mi contexto es: mi nombre es Ricardo, tengo 27 años, vivo en España. La pregunta que le hice es: ¿cuál es mi nombre? Y me contesta aquí con una precisión del 98%, que es Ricardo, ¿no? Entonces, está bien cool porque sin absolutamente nada de entrenamiento, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, where do you live? Podría esperar que me conteste España, espero. Ahí está, ¿no? Spain. Entonces, está bien cool porque si se dan cuenta me tomó que 9 líneas y tiene como cierto conocimiento del contexto, ¿no? Y eso es lo que está bien padre de, por ejemplo, Transformers. No sé si tienen dudas de esto. ¿El contexto puede ser un libro entero? Sí, obvio. Mira, me voy a agarrar una Wikipedia nomás para hacer la prueba. Entonces puedes ponerle bueno, en cualquier libro en inglés, el Quijote, ¿no? Porque, Me puedo bueno, agarrar mejor el problema es que entre más texto le metas, más difícil es que conteste. Lo que sé que sí ok. contesta bien es en párrafos. Por ejemplo, a lo mejor puedes hacer una reseña de una película, ¿no? Ujú. Review Avengers movie, ¿no? Eh, bueno, más que review sería como summary, ¿no? Mira, está el plot summary. Y el GPT-3 genera texto tal cual, o sea, tú le das una línea de entrada, ¿no? Una cosa así, y genera texto de acuerdo a lo que tú le pidas. O Eso es como, más prensa que realidad, sí, ok. pero sí hace cosas muy interesantes. O sea, o sea, como que nada más es balancear entre qué tanto es neta y qué tanto es alarde, pero ¿Qué hace, qué tú crees que hace muy interesante? este tipo de cositas, ¿no? O sea, como contestar preguntas muy bien, Ujú, resumir cosas muy bien, extraer entidades muy bien. O sea, las tareas como ya muy conocidas de NLP las hace chidas. Generación de texto lo puede hacer muy cool, siempre y ujú, cuando sí tengas como una línea muy clara de la semilla, ¿no? Porque al final no es que genere texto espontáneamente de la nada, sino que ujú, le tienes que dar una semilla. Entonces, a lo mejor si tú le das eh, lo, lo entrenas en, por ejemplo, un autor que te guste y luego le das un pedacito de un texto de ese autor, a lo mejor sí te genera un ensayo interesante o un parrafito o una página interesante en el estilo de ese autor sobre temas que normalmente habla ese autor, ¿no? Sobre todo si son autores muy repetitivos como Pablo Coelho, ¿no? ok. Entonces, ese tipo de cosas las puede hacer chidas. No tienen como tal creatividad. O sea, Claro. hay que tratar de nunca antropomorfizar al AI, pero sí tiene tareas muy específicas, muy chidas, como contestar preguntas muy bien, eso sí lo hace muy cool. Entonces, por ejemplo, le puedes preguntar, who runs Shield, ¿no? A lo mejor. Ujú. A ver si tiene idea. No estamos viendo tu Python, tu ¿Qué PyCharm. ven? Ven, Ya, ahorita ya, ahí ven. ahora sí. Entonces le puedo preguntar, o sea, pegué la reseña de la película de Avengers, ¿no? Y le digo, who runs Shield? Eh, a ver si de puro churro. Parte importante es que no tiene contexto del mundo real, solo tiene contexto de lo que sea que venga. Aquí, por ejemplo, aquí error 0 no encontró la respuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor sí le doy, who is the director of Shield, ¿no?
A lo mejor es demasiado texto. Sí, necesitan los 2/3. Yo creo que, yo Sí, creo que shield es una cosa muy extraña porque es una palabra hecha de... Pero le puedo quitar un poquito de texto. Porque el problema, ¿se acuerdan cuando hablamos de explosión de gradientes y desvanecimiento de gradientes? ¿O nunca hablamos de ese tema? ¿De qué, perdón? ¿Nunca hablamos de explosión y desvanecimiento de gradientes? Hablaste del gradiente, ¿no? Como Creo que no. obviamente la derivada de la matriz. Ajá. Fue creo que lo que vimos. Fue muy al principio. Ok, entonces el tema con esto es, ¿se acuerdan que vimos el algoritmo de backpropagation, ¿no? Que Ujú. tenía mi red y tenía mi capa 1 y tenía mi capa 2 y tenía mi capa 3 y luego mi función de costo, ¿no? Y dijimos que yo iba a derivar mi función de costo y si le iba a restar a los pesos de esta, ¿no? Y luego la iba a volver a derivar y luego le iba a volver a derivar y esto lo iba a hacer por la regla de cadena, ¿no? O sea, la multiplicación de todas estas derivadas era o sea, la regla de cadena era lo que me permitía ir propagando gradientes hacia atrás. Entonces, hay dos problemas muy serios con las redes neuronales. Entre más capas tengo, salvo ya arquitecturas más recientes que han abordado ese problema, cada vez es más chiquito el gradiente hacia atrás, ¿no? Porque cada vez contribuye menos la primera capa al resultado, porque cada vez está más lejos, ¿no? Entonces, si tengo dos capas, pues la primera capa todavía contribuye bastante al resultado final. Pero si ya tengo 48 capas, pues ya la primera, el gradiente que le llega es mínimo. Entonces, Ok. eso se puede arreglar, pues, con varias técnicas que veremos más adelante, ¿no? Pero la otra es lo que nos pasó cuando hicimos la regresión lineal, que fue la explosión de gradientes, ¿no? Que fue el tema de que de repente nuestra loss se iba a 48.740 en no sé cuántos mil y nos empezaron a salir números tototes, ¿no? Entonces, tenemos esos dos problemas. El desvanecimiento de gradientes, que es cuando cada vez se propaga un gradiente más chiquito hacia las últimas capas. Y la explosión de gradientes, que es cuando el gradiente es súper grande y entonces los resultados que me predice son gigantescos y optimizar como que se vuelve muy cabrón porque pues nunca voy a lograr llegar a esos numerotes con los ejemplos de entrada, ¿no? Entonces, o voy a tardar muchísimo en optimizar. Entonces, el problema de que haya tanto texto es que los modelos no están diseñados para textos tan largos, ¿no? Sí hay algunos modelos que utilizan embeddings a nivel oración, que sí me permiten como trabajar con textos tamaño libro, pero por ejemplo este modelo que trae por default está entrenado a nivel palabra. Entonces, si yo le meto demasiado texto, el pobrecito explota, ¿no? Tengo que usar un modelo que esté basado en sentence embeddings, en que el embedding sea de la oración completa y no de la oración nada más para que funcione. Who is Nick Fury, a lo mejor, ¿no? A ver si. No. ¿Y si le quitas la parte del actor, donde dice Samuel L. Jackson, no será eso? A ver. Pues podemos probar con muchísimo menos texto, ¿no? Como Nick Fury is the director of S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí me dice, ¿no? The director of S.H.I.E.L.D. O sea, pero ese es el tema con el AI moderno. Por eso les digo que no se emocionen demasiado, ¿no? O sea, porque en realidad la cantidad que, o sea, todos los ejemplos que les enseñan en prensa y todo eso están súper curados, son con unos textos como diseñados específicamente para que haga exactamente lo que va a salir en el comunicado de prensa, ¿no? Está como todo súper truqueado. Entonces, en la vida real sí hace cosas muy bonitas, pero no tan, sofisticadas como les sale en la prensa, ¿no? A lo mejor este parrafito que está más chiquito. A lo mejor si le preguntamos how many users there are, ¿no? How many users there are WordPress.
que viene ahí en el principio, ¿no? 20 million, ¿no? Ujú. O sea, como que, por ejemplo, developed for solo practitioners. Por ejemplo, who is it developed for, ¿no? Entonces, el propósito básico de esta clase era ser bien honestos, ¿no? O sea, de cuáles son los éxitos y limitaciones de la AI. Entonces, se dan cuenta en un párrafo chiquito, ¿no? Es un párrafo de 2, 3 oraciones. Sí contesta muy padre, ¿no? O sea, solo practitioners, ¿no? Y realmente es muy complejo lo que está logrando. O sea, está procesando un montón de palabras y poniendo la atención y relacionando el significado de mi pregunta, que no es tan directa, ¿no? Con el contenido de esto sin ningún tipo de entrenamiento previo. Entonces, realmente versus los 80s, versus hace 5 años, versus incluso el año pasado, es un gran, gran avance, ¿no? Ujú. Pero no hay que dejarse llevar por Elon Musk, de verdad. Es como bien importante ser muy críticos con la prensa que se hace de ley ahí, ¿no? Ya que arreglamos esto, yo creo que ya podemos también ver el tema del Object Detection. Entonces, habíamos tenido un problema aquí con el Object Detection, pero a lo mejor y ahora sí ya me deja hacer pip3 install detecto. A lo mejor ahora sí hacer Python 3 Object Detection.py. Está corriendo la pobrecita. A lo mejor si le damos un video todavía más chiquito. A ver. El mismo video gatos. A ver si se lo damos de 5 segundos. Es un video de 7 segundos. ¿No? De un gatito. Entonces a lo mejor si aquí metemos gato 7. Ahora, lo que trabaja, o sea, esto por ejemplo, o sea, veo aplicaciones pues, como por si quieres recortar un gato, ¿no? Haciendo postproducción, una cosa así. ¿Qué otras aplicaciones nos serviría detectar exactamente dónde está el gato en el video, tocayo?
O sea, cosas donde haya ganado mucho dinero haciendo esto ha sido para una cervecera muy grandota, Ujú. detectar cuántos pallets se meten de cerveza a un trailer, ¿no? Para Ya ver que entendí. efectivamente no se los están robando. Y por ejemplo, el número de movimientos que hace un montacargas para optimizar los movimientos del montacargas, ¿no? Ya. Entonces Entonces, separas el montacargas y cómo, digo, al final que está trabajando la máquina, pero cómo haces para definir entre un movimiento, o sea, calculas la velocidad y cada que se frena marcas como un movimiento, luego otro movimiento, o sea, cuando la aceleras, porque acuérdate que la detección también te da la coordenada. Entonces, si tomas el centro, puedes ok, ir marcando todas las posiciones en que estuvo el centro. O sea, porque clasificarlo te sirve para decir es montacargas o no es montacargas. Y ujú, luego el centro del montacargas te sirve para trazar la línea que hizo. Entonces, puedes hacer gráficas de los movimientos. ujú, Luego puedes, por ejemplo, superponer, eh, por ejemplo, de todo un día, cuáles fueron los movimientos que hizo el ujú, montacargas en esa área de la cámara ya. y O, decir, mira, pues el 80% del tiempo hizo este movimiento, el 10% hizo este movimiento, ¿no? o podrías en teoría colocar una cámara en un anaquel y te diría el sistema cuántos productos de cada uno agarraron, ¿no? Sí, Eso o si le sería Es un... lo que hace Amazon, ¿no? En sus tiendas. Amazon Go, ajá. O planogramas, ¿no? O sea, ya se te está acabando la Heineken, mete otra, ¿no? Mugre Jeff Bezos me robó la idea. Para planogramas se usa mucho también. Para cierta marca de panes también detectar cuántas charolas de pan han pasado. Ujú, como para procesos dentro de una planta de producción, suena, sí, Logística sí tienes se razón. usa. Yo creo que también donde está súper bien, pero no sé si esté de profundidad, es para ultrasonidos y ultrasonidos y tomografías. Para detectar cáncer, tumores, Incluso Ok, para, para sería nada más como feature, o sea, como feature detection, ¿no? Me para imagino. contar células también. O sea, cuando estás haciendo, por ejemplo, estudios inmunológicos o Ya, histológicos, claro. para contar células. Es que, por ejemplo, si le puedes dar profundidad, o sea, una dimensión más, sí te Ujú, puede detectar en un comparativo, o sea, puedes poner en un segundo la evolución de tomografías durante un año, ¿no? Sí. O Y en un puedes caso, ver ujú, cuánto creció cierto cuerpo claro. en cierta zona y sobre todo hay algo que es muy importante, los tumores son fractales, entonces su crecimiento es simétrico completamente. Pues un tumor se duplica a sí mismo en tamaño en cierto nivel de tiempo. O sea, no crece de manera normal, por así decirlo. No es multimorfo, ¿no? Ok. Otra cosa que puede funcionar, por ejemplo, es deforestación, tala clandestina. Con Google Maps puedes fijar una región, fijar el contorno de lo que existe actualmente de reserva o sea, el bosque no es el bosque no siempre, por ejemplo, es similar y la tala clandestina, como la detectas desde arriba, es ver si va perdiendo densidad. ¿Sí me explico? O sea, si empieza a ver, o sea, si tú tienes, digamos, todo coloreado o tienes una densidad, quiere decir que los árboles están demasiado juntos uno de otro y no dejan pasar la luz. Pero la tala clandestina no es, mucha gente creemos que se trata de repente era arbolitos y de repente ya es pasto. No. Lo que hacen la tala clandestina es que se introducen al interior de las reservas y van sacando árboles de tal manera que tú no te das cuenta con una inspección normal. O sea, tú vas por la carretera y sigues viendo árboles, pero hacia adentro ya se van perdiendo Ujú, ujú. y eso solamente lo puedes detectar desde arriba. Está bueno. A ver, para que no se esté tardando tanto porque lo estoy corriendo sobre todo un video, Sobre una foto. sí, images. Ah, por ejemplo aquí, ¿no? Que hay un gatito.
Puedo agarrar esta imagen. Y ponerle cat detection.jpg. Entonces, en teoría, si aquí lo corro, pues es mucho menos pesado un gatito en imagen que en video, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ahí está detectando la cama, no sé si ven, que hace Beth, Beth, y luego cat, ¿no? Ok. ¿Qué detecta un lavabo? Porque es ahí en el 2020, compadre. O sea, les digo siempre, ¿no? Hay mucha chamba que hacer a nivel los porcentajes de confianza, por ejemplo, ¿no? Que aquí te los arroja. Entonces, podemos probar otras imágenes. Como es Coco, trae muchas categorías, ¿no? A ver, vamos a ver qué otras categorías trae Coco. Coco, Ahora, categorías. si tienes algo muy específico de que detectar, sí puedes llegar tú entrenando una red de estas Sí, claro. a- O sea, tú haces tu dataset y lo y entrenas. ahí sí jala, ahí sí debe de jalar, Yo creo que la que te puede dar, porque es plano, Rich, es el símbolo de stop. También motorcycles, stop sign. Porque el problema de la motocicleta es que, aunque tú tomas la fotografía, o sea, ese sí te lo va a dar casi exacto, porque es una imagen bidimensional, no tienes la profundidad. Mira, vamos a agarrarnos esta foto de motociclistas en un stop, ¿no? Y la metemos aquí. ¿No? Y la volvemos a correr. Entonces aquí person, ¿no? Motorcycle, person, backpack, motorcycle, stop sign, ¿no? O sea, está bastante cool. ¿Sí ujú, alcanzan a ver? ¿No? Que ujú, hace ujú. Sí, sí. motorcycle, person. Entonces, ya para cerrar esta clase, cosas que están cool de ley en el 2020. Hay chingos de librerías que hacen lo que teníamos que hacer a mano hace 3 años, automático, ¿no? O sea, todo esto de hacer una ResNet o una Inception o un Transformer o lo que sea, antes lo tenías que hacer a mano. O sea, aunque fueran TensorFlow o en PyTorch, pero tú, ¿no? Y Ujú. ahorita ya hay librerías que ya traen todas las arquitecturas ya prefabricadas, preentrenadas, sobre datasets enormes. Y ya tienes la opción de hacer AI out of the box, ¿no? Aunque no sea tan preciso, como detecto como transformers, eh, si haces fine tuning, o sea, si ya eso que está out of the box, tú te creas tu propio dataset y afinas la arquitectura que ya existe con la librería, Tienes algo que sí, que funciona. dataset, jala muy chido para un número muy limitado de categorías. ¿Qué onda, Huguito? A ver, fíjate, te voy a poner un torito. Un torito. En México se cometen una enorme cantidad de homicidios contra mujeres, Claro. de los cuales dolosos, ¿no? O sea, hay homicidios, luego homicidio culposo, homicidio doloso. Y del doloso hay una cantidad que son feminicidios, Ujú. que las autoridades reportan más bajo de la incidencia normal, ¿no? O sea, la proporción tendría que ser en ciertas características, feminicidio, ¿no? Ujú. Como la única que tenemos a veces es la testimonial porque el Ministerio Público no investiga. Yo lo que quisiera saber, por ejemplo, es, yo tengo un mecanismo de clasificación de feminicidios, tengo alrededor de 15
15 categorías que a su vez se subdividen como en unas 50 subcategorías, ¿no? O sea, en total. O sea, tengo 15, o sea, por ejemplo, categoría 1. El cuerpo está expuesto, ¿no? Y entonces, cuando digo el cuerpo está expuesto, quiere decir en vía pública, tiene cierto tipo de lesiones, está semienterrado, bla, 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 ¿no? Entonces, una cuestión que podría, por ejemplo, funcionar extraordinariamente bien ahorita con lo que estuve pensando con lo de me llamo Ricardo o soy Samuel L. Jackson, director de S.H.I.E.L.D., es, si yo pudiera, bueno, más bien, actualmente tengo todas las carpetas de homicidio doloso de las mujeres desde el 2014 al 2020. O sea, las tengo ya en Word. Ok. Con todas las declaraciones testimoniales de los participantes. Entonces, lo que mucha gente se ha dado la tarea y pues nunca hemos acabado, es encontrar dentro de las declaraciones, dentro de las miles de hojas de declaraciones de testigos, policías, peritos, soldados, marinos, etc., etc., ministerios públicos, poder encontrar esas categorías por dentro, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos a mano ahorita? O sea, yo agarro una carpeta la mínima son de 250 hojas y empiezo a leer a mano y empiezo a subrayar. O sea, donde habla del cuerpo, donde habla de ciertas marcas, donde habla de violencia sexual, donde habla de la posición como estaba el cuerpo, donde habla del tipo de heridas, donde habla del contexto en el que vivía la mujer, etc., etc., etc. Y eso lo hacemos a mano en el Observatorio Nacional del Feminicidio para poder detectar cuántos feminicidios realmente hay en México y si dentro de esas categorías, o sea, ¿para qué lo hacemos? Para ver si dentro de esas categorías hay otras subcategorías. O sea, por ejemplo, lo que puse en el grupo de Daniel Muñoz de los tatuajes es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace mucho rato. Que hay crímenes de odio contra mujeres tatuadas, pero que tienen cierto tipo de tatuajes. Particularmente tatuajes de símbolos religiosos. ¡Wow! ¡Qué locura! Ajá. De hecho, esto salió porque una investigación en la que yo trabajé, sobre fosas clandestinas, donde todavía se pudo recuperar personas, o sea, cadáveres que todavía tenían tejido, o sea, no eran huesos, vaya, todavía se podía hacer una autopsia, digamos. Bueno, entonces en todos los cuerpos se puede hacer una autopsia, ¿no? Pero digamos que tienes músculos, tienes piel. Pudimos detectar que había ciertas tatuajes tribales entre varones jóvenes que tenía mucho que ver con las pandillas a las que pertenecían y que tenían mucho que ver que esos jóvenes por qué los estaban matando y que había jóvenes que no tenían nada que ver con esas pandillas, pero que simplemente se habían replicado los tatuajes por una cuestión de identidad comunitaria. Particularmente en Guerrero, en las fosas clandestinas de Guerrero encuentras a muchos jóvenes que tienen tatuajes de la Santa Muerte. Entonces había cuates que mataban únicamente gente porque tenía tatuajes de la Santa Muerte sin que fueran necesariamente De esa banda. Eso está pasando con mujeres, sobre todo en el norte del país. Mujeres que tienen ciertos tatuajes religiosos, particularmente la Virgen de Guadalupe, están teniendo, puede haber asesinos seriales o crímenes de odio o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, todo eso esto lo hacemos a mano, ¿eh? O sea, a mano. O sea, agarramos la carpeta y nos ponemos a leer y así con un plumón así ¿sí me explico? A subrayar. O a veces si la tienes en Word o en PDF, la vas leyendo y la vas subrayando, ¿no? Y vas encontrando, vas investigando dentro de una enorme carpeta si hay similitudes. Porque los crímenes de odio y los crímenes contra las mujeres son de imitación. O sea, te voy a poner un ejemplo. Las muertas de Juárez detectan, lo que hemos detectado a lo largo de los años es que cuando empezaron los primeros homicidios que pudieran haber sido seriales o vinculados con el crimen organizado, después cualquier hombre se le hacía fácil deshacerse de su pareja o de su esposa replicando la exposición del cuerpo o los sitios donde han abandonado a las mujeres, ¿sí? Y se lo achacaban al crimen. Exacto, a la misma clima de violencia y sabían que no los iban a investigar.
No jodas, güey. Podemos escribir un guión. No sé si podemos solucionar el problema de AI, pero Se puede automatizar la clasificación. O sea, si tú ya Eso es lo que tienes quiero. un buen número de ejemplos de esos documentos de Word con los subrayados, se les puede asignar coordenadas de inicio y final a los subrayados. De tal manera que se pueda clasificar qué está subrayado y qué no está subrayado, y de lo subrayado a qué categoría pertenece lo subrayado. De tal Exacto. manera que con un transformer tú puedas inputear el contexto, es decir, el texto original, con las coordenadas de los subrayados y las etiquetas de los subrayados, y cuando tú le des un nuevo contexto, el output sea simplemente nuevas coordenadas subrayadas, que ya después se puede hacer un script de Python o lo que sea, que te dé el subrayado automático, ¿no? O sea, Yo lo que quiero, por ejemplo, te digo, a ver, ¿qué hemos encontrado, por ejemplo? Esto es como los otros, o qué hemos encontrado, por ejemplo. Muchas veces, para poder distinguir si es un homicidio doloso o un feminicidio, tiene mucho que ver en dónde fue el disparo. okay. Cuando hay, y te voy a decir por qué, y el disparo y la técnica de balística. Un homicidio doloso, por ejemplo, el de un asalto, o sea, queremos distinguir los que son asaltos, ¿sí? Con feminicidios. ¿Qué pasa en un asalto? Hay una trayectoria y una distancia, y esa trayectoria y distancia se repite tanto en hombres como mujeres. O sea, hombres y mujeres morimos de la misma manera en un asalto. O sea, el asaltante siempre te dispara a la misma distancia y en la misma región de tu cuerpo, seas hombre o mujer. Okay. O sea, generalmente el asaltante dispara al pecho o al tórax. Porque el asaltante lo que quiere hacer no es solamente es matarte, sino evitar la persecución. Pero sabe el asaltante, o sea, es una cuestión que se va aprendiendo. El asaltante sabe que si te llegan a agarrar, si te dispara al pecho, no al corazón, al pecho, directamente al pecho, a los pulmones, vaya, aquí al centro. O sea, tiene, digamos, en tu rectángulo. Eso te va a inmovilizar, o sea, te va a impedir correr atrás de él. Y aparte tienes más probabilidades de sobrevivir como víctima. Pero un homicidio, una persona que quiere generar un homicidio, generalmente dispara a regiones donde sí quiere causar un daño letal, el corazón, la cabeza, la garganta, la boca. ¿Sí me explico? O hay homicidas, feminicidas, perdón, que sobre todo disparan mucho por una cuestión sexual a la parte baja del tórax. Entonces, revisando todas esas carpetas, que son miles de carpetas al año, hemos podido encontrar dónde hay feminicidios ocultos, con esa teoría de la balística. Qué hardcore. Ajá, sí, es parte incluso también los homicidios o las lesiones dolosas que te practican en un asalto con arma blanca, tiene mucho que ver el arma y tiene mucho que ver la región, porque lo que intenta hacer también un asaltante que ejerce violencia contra ti es evitar que tú lo persigas. Pero básicamente, a menos que sea un cuate ya muy dañado, él sí va directamente a matarte. ¿Sí? Pero a lo que voy es que el asaltante, a diferencia del feminicida, el feminicida sí tiene la intención real de matar. Entonces produce lesiones con arma blanca en el cuello, por ejemplo. O apuñala. O sea, si ustedes un día van a hacer su asado, apuñalen o corten. O sea, el corte es diferente al apuñalamiento. La forma en la que tú apuñalas a la forma en la que tú cortas. Entonces, de las autopsias forenses, digo que son legajos gigantescos, hemos podido detectar dónde hay feminicidios que eran homicidios. Pues si hay un dataset etiquetado, o sea, si tienes, te digo, esos words con esos subrayados, Ajá. se puede generar un transformer como el que vimos sobre un modelo entrenado en español como Beto, que ya lo habíamos visto. Ok. Ajá.
para detectar eso en específico. O sea, porque justo lo que hemos estado hablando ahorita en las últimas 8 clases, que esta es la número 8, Ujú. que el AI out of the box no está tan chido, ¿no? O sea, hacer AI en 2020 te permite que el setup inicial sea mucho más corto que en 2017, Claro. Sí, pero cuando no yo lo está estudié. todavía Yo tan, estudié EI en el 2009. por ejemplo, ¿no? O sea, y existe desde el 46. O sea, Sí, claro. entonces, o sea, el tema aquí es justo como desmentir cosas tipo GPT-3, ¿no? O sea, de mira, o sea, no es como te lo ponen en la prensa, pero al mismo tiempo ve lo fácil que es hacer algo ya, Ujú. el setup inicial y, o sea, fine tuneado, como por ejemplo de, mira, pues tomamos a un modelo de Beto para, para extracción de features sobre ese dataset que tú tienes ya de los words con los subrayados. Y eso puede hacer una solución muy efectiva de automatización del subrayado para que no tengas que tener a 18 monitos todo el día, todos los días, sino que una computadora rápidamente con un GPU te pueda Es procesar. básicamente lo que queremos evitar, porque aparte te digo, es tardadísimo. Es tardadísimo y aparte sí te genera, sobre todo como la mayoría de las personas que lo hacen o que lo hacemos son mujeres, la carga psicológica de leer Sí, güey, no tanta jodas. pinche maldad es... No, no, güey, nadie quiere hacer eso. Y también, bueno, detectar imágenes violentas o algo que Facebook lo hacía a mano. Todavía creo. Si me lo puedes echar en un Dropbox, Sugimi, o en un Drive o lo que sea, Y te mando todas las carpetas que tengo. si quieres nos sentamos a modelarlo y ya para que se pueda aplicar a ese problema. Porque o sea, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es ir generando mejores protocolos de investigación. Y sobre todo que el feminicidio, la prevención del feminicidio es diferente a la prevención del homicidio. El homicida doloso eh, eh, ejecuta, o sea, ¿cómo te explico? Es, Es que, es perdón, que, termina la idea. Ajá. es que la idea es, o sea, el homicida, primero que nada el homicida, hay homicidio violento, pero que es imprudencial, el del asalto, por ejemplo. Claro. O sea, el asaltante no se sube con la idea de matar, mata porque él siente que hay un riesgo sobre su integridad, ¿no? Y sobre todo porque tiene que intimidar. Si el asaltante pierde la intimidación, pierde el asalto. Tienes que manejar siempre. El homicidio doloso contra hombres, por crimen o por todo lo demás, tiene características de que quiero y puedo, ¿no? O sea, lo hago porque quiero y puedo hacerlo. Pero el feminicidio contra las mujeres es quiero, puedo y además lo deseo. O sea, hay un deseo feminicida. Y ese deseo feminicida está sociológicamente demostrado que se genera en condiciones muy particulares. ¿A los feminicidas les quitan el teléfono cuando A los agarran? todos, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que tiene que ver ya con mi investigación específica en lenguaje es poder detectar del WhatsApp de esta gente cuál es el perfil de personalidad de un feminicida. Ok, te entiendo. Sí, sí, sí. Pero para acceder a las conversaciones privadas necesitaríamos una orden de un juez. Ya. A tu abogado las puede borrar, por ejemplo. Claro. Pero, o sea, aunque sea anonimizado, eso sí sería, por ejemplo, un dataset que yo jamás podría acceder porque no tengo ese poder, ¿no? Ujú. Pero que si de repente al Poder Judicial se le ocurre la maravillosa idea de utilizar mi investigación para hacer el perfil psicológico de los feminicidas basados en un dataset anonimizado de feminicidas a partir de su WhatsApp. De hecho, justamente lo que queremos hacer es eso, encontrar perfiles. Perfiles no solamente de la persona, sino del contexto, porque o sea, a lo mejor, y lo voy a decir en buen plano, o sea, no, yo sé que son personas que de bien tenemos. A lo mejor tú, Ricardo, quieres matar a una mujer, ¿sí? Por alguna razón.
Pero si tú estás en Madrid, te aseguro que no lo haces, porque sabes que la posibilidad de enfrentar a la justicia es más alta que hacerlo en México. Sí, ahí está de derecho, o sea, si te agarran, si te llevan la chingada. Exacto. Y muy más fácil, mucho más fácil que te agarren. En México, para poder construir aparte del Estado de Derecho, necesitamos encontrar patrones que a otros hombres les permiten cometer feminicidio. O sea, regreso al tema de Juárez. El tema de Juárez creció exponencialmente durante muchos años porque otros hombres se dieron cuenta que había un clima que les permitía cometer feminicidios sin tener que enfrentar a la justicia. Fuerte. Eso es lo que queremos evitar, encontrar esos patrones que a veces entre Ahora, mala investigación se van ocultando como homicidios dolosos. En México, una de las cifras peores negras es que de 100 homicidios, 99 no se investigan. Entonces, si dentro de esa carpeta gigantesca de 99 tienes muchos homicidios de mujeres, o sea, sí mueren más hombres por homicidios que mujeres. La proporción es de 1 a 20. El problema está en que el feminicidio necesita cierta aplicación de cierto tipo de Estado de Derecho particular para poder funcionar. O sea, y por ejemplo, ahorita en el municipio de Guadalupe de Monterrey, derivado de revisar estas carpetas y de trabajar mucho con la que fue mi jefa, la senadora Cristina de Salazar, que es la presidenta municipal de Guadalupe, hemos logrado evitar 15 feminicidios, revisando esos contextos, dándole a la policía esos contextos. Y después puedes sacar features como más del mundo real, como las regiones donde ocurren o O sea, podrías darle todo el dataset y básicamente, ya los tienes clasificados algunos, me imagino, y entrenar a decir, a ver, cuando sin darle el resultado, ¿no? Decirle, a ver, cuando es este tipo de asesinato y que el AI te diga, estas son los factores correlacionados, como lo que dijiste del tatuaje, ¿no, Hugo? Es decir, a ver, y inclusive el tatuaje ya te diste cuenta, pero lo que estaría interesante es que el sistema te diga qué cosas no te has dado cuenta. O sea, decir, oye, mira, Porque aquí hay una correlación, ¿no? justo, y eso se puede hacer si también me puedes dar archivos similares, pero de cosas que no sean feminicidios, o sea, con la clase No negativa. necesitas todo, exacto, necesitas todos y ya los tienes entrenados y luego necesitas los false, o sea, los false positives, o sea, que dicen que es un asesinato de cierto estilo, que esa sea la conclusión del reporte, pero que Exacto. de acuerdo a los datos tú digas, ni madres, cabrón. Esto es un pinche asesinato que lo querían matar, ¿no? O este es un asesinato de un asalto, como agrupaciones diferentes, ¿no? O He sea, estado leyendo un poquito de eso con el proyecto de finanzas, tocayo, como los árboles de decisiones y como los sistemas de clusters, ¿no? Yo creo que sería como una cosa así, que bueno, tú eres más bien, al que hay que preguntarle es al tocayo. Él es el que sabe, él es el que puede ofrecer una solución. Caballeros, yo me tengo sí, que ya. desconectar, pero muy interesante. Trate bien, Hugo, cuídate mucho.